El título de mi tema es Guiado por Dios. Todas aquellas personas que ahora mismo están en la sintonía, estoy seguro que el Dios Todopoderoso una vez te hablará en directo. Amén. Recuerda que siempre es importante ser guiado por Dios, porque muchas veces en este mundo el diablo llega en nuestras vidas y hace todo posible y empieza a enseñarnos caminos, trae personas en nuestras vidas, a veces trae algún tipo de trabajo, incluso algún tipo de ministerio y millones de cosas en la vida de cada persona. Él obra de una manera diferente y nosotros muchas veces somos guiados por el diablo sin que uno se dé cuenta. Uno puede escuchar este tema y decir, pero yo soy guiado por Dios, yo soy guiado porque estoy seguro. Yo quiero que sintonices ahora mismo para que Dios te guíe en este día con este título, Guiado por Dios. Y para eso vamos a ir en Romanos 8, versículo 14, así dice la Biblia. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Una de las cosas que quiero que escuches en este día es la razón principal que puedes aprender y entender. ¿Quiénes son que son hijos de Dios? Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Para mí, esa es la razón principal. Esa es la manera fundamental que tú puedes saber de una persona o a ti mismo, si tú eres guiado por el Espíritu de Dios. Si una vez nosotros entendemos este principio, el resto ya es mucho más fácil. Porque en este mundo hay muchos dioses, pero sabemos que el verdadero Dios es uno, nuestro Dios Jesucristo. En este mundo hay muchos Mesías, pero nosotros sabemos que verdaderamente el Mesías es uno solo. Su nombre es Cristo. Y así también, cada día, cada vez, cuando tú quieres ver lo que pasa en este mundo, todos quieren serse salvador de una persona. Nadie puede ser tu salvador. Tu salvador es Jesucristo. Nadie puede ser tu guía. Tu guía es Jesucristo. Nadie puede venir en tu vida y decir, yo te ayudo o yo te salvo. En general, todas aquellas personas que ayudan a los demás son guiados por Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene nada bueno para ayudarte. El que ayuda es Dios a través de las personas. ¿Por qué? Porque las personas son instrumentos para el reino de Dios. ¿Estás conmigo? Por eso cada vez nosotros debemos decir, Dios, vení y guíame tú. Alguien preguntará, pero Dios, ¿cómo me puede guiar? Tal vez uno piensa, va a venir como fuego, como nubes. No, nada que ver. Si tú estás caminando con Dios, Dios te guiará, aunque tú no lo veas y no lo sientas a Él. Porque una vez que nosotros nos entregamos a Dios, Él ya toma el control de nuestras vidas. Y ahí es donde tú vas, en general es Dios, donde Dios te lleva. ¿Estás conmigo? Es una cosa diferente ir hacia una persona y decir, yo hago lo que tú me lo digas. Está bien dicho. Qué humildad. Suena perfecto. Pero cuando dice, no lo hace. Que entendemos, mentiroso, hipócrita, es aquella persona que dice una cosa y hace totalmente diferente. ¿A que sí? Pero con Dios es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque Dios conoce tu corazón y mi corazón. Dios sabe si esas palabras son verdades o no. Dios sabe que tus caminos son correctos o no. ¿Quién puede engañar a Dios? Nadie. Una vez que nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, Dios siempre está en el asunto, vayas donde vayas. Y eso no quiere decir que uno no va a caer. Uno va a caer. Eso no quiere decir que uno es perfecto. Todos son pecadores. Eso no quiere decir que uno es santo y todo hace bien. Nada que ver.
Pero lo más importante es que tú estás caminando por la guía del Espíritu de Dios. Y eso quiere decir, como dice en Romanos 8, versículo 14, tales son hijos de Dios. ¿Estás conmigo? Hay otro tipo de religiones donde ciertos días del año ellos empiezan a pegarse a ellos mismos, empiezan a sangrarse, empiezan a hacer tonterías. ¿Qué hacen con eso? Demostrando que ellos son hijos de Dios, entre comillas. Pero nosotros, siendo cristianos, no necesitamos hacer tonterías, ni tampoco llamar atención. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es Dios verdadero, sabe quiénes somos y qué es lo que hacemos. Él tiene ojos sobre mí y ve todo y escucha todo. Entonces yo camino con Él, no porque a mí me hace falta algo en este mundo, no, a mí me hace falta Dios. ¿Estás conmigo? ¿Por qué? Porque todo es temporal y todo es pasajero en la vida. Quieras lo que quieras, hagas lo que hagas, sabemos que un día deja de desaparecer. Así es la vida, así es la ley de Dios. Nadie vive 1000 años en este mundo. Todos tenemos su tiempo. Pero lo más importante, caminar en esta vida, guiados por Dios y estar por la eternidad con el Dios Todopoderoso. ¿Estás conmigo? Aquellos que dicen, yo quiero disfrutar la vida de este mundo, quiero hacer lo que quiero hacer desde ya. Ellos no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque quieren disfrutar de este mundo, lo que quiere el cuerpo, y luego cuando todo está mal, decir, Dios, ahora te necesito. Dios va a decir en su día, apártanse de mí porque no la conozco. ¿A que sí? Eso está escrito en Mateo 25, es lo que dijo Jesús. Pero aquellos que en esta vida pasaron tiempos duros, tempestades, enfermedades, todo tipo de problemas, pero a pesar de todo eso, dijeron que Jesús es el Señor. En su día, Dios también reconocerá a ellos. ¿Estás conmigo? ¿Por qué? Porque Dios cuando llega a tu vida, Dios te bendice en privado y en público. Dios bendice en tu familia y fuera de tu familia. Dios está contigo en tu país y fuera de tu país, porque Él es Dios. Él está en todas partes. ¿Por qué? Porque tú eres hijo de Dios y eres guiado por nuestro Señor Dios Todopoderoso. No importa hoy cómo estás, no importa qué es lo que pasó ayer en tu vida, no importa de dónde vienes, no importa en qué años, en cuántos días, cuántos meses has sufrido en tu vida, no importa todo eso. ¿Sabes por qué? Porque en Job 8, versículo 7, así dice la Biblia. Atento en esta palabra. Job 8, versículo 7, aquellos que apuntan. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Una vez más, yo te profetizo en tu vida a través del versículo Job 8, versículo 7. Es para ti. Recibe en el nombre poderoso de Jesús. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Que alguien diga amén con fe. Es lo que Dios promete a sus hijos. Él sabe que tu principio cómo ha sido. Él sabe de dónde venimos. Nosotros no le podemos sorprender a Dios. Él sabe todo, mis queridos hermanos y hermanas. Simplemente cuando nosotros caminamos con Él, a pesar que está lloviendo, a pesar que hace frío, a pesar que hay tsunami, a pesar que hay tempestad, a pesar que nos están machacando día y noche, maldiciendo día y noche a nosotros, hacen la vida imposible, pero Dios dice, yo sé de dónde venís tú, has guardado mi palabra y tú has hecho las cosas bien, porque sabes que yo estoy contigo. Y ahora quiero decirte, vayas donde vayas, yo te voy a respaldar y tranquilo, porque tu postrer será muy grande, porque he visto tus obras y sé de dónde vienes. Así es nuestro Dios. Nuestro Dios de obra de esa manera.
No es correcto que muchas veces durante los años, desde 90 hasta hoy, hemos escuchado en las iglesias, ¿sabes qué pasa? Si tú servís mucho a Dios, será muy grande tu bendición. ¡Qué gran error! Eso no es bíblico. Otra de las cosas, si tú siembras mucho, Dios te va a multiplicar muchísimo más. Eso tampoco no es correcto. ¿Estás conmigo? Porque nosotros sabemos en la Biblia, la viuda que fue y echó los últimos 2 monedas que tenía y Jesús estaba al lado para ver cada persona qué es lo que echaba. Vemos que otros echaron mucho más. Pero esta mujer, viuda, pobre, echó los últimos 2 monedas que tenía. Y Dios lo honró. Porque Dios sabe de qué corazón vienen las cosas. Entonces, en este mundo, nosotros muchas veces queremos que la gente lo vea. Porque pensando que si lo ven, será mejor para mí. Pero en realidad, eso no funciona para los cristianos. Eso puede funcionar para aquellos que hacen show, para aquellos que quieren ganar al mundo, quieren ganar seguidores. Nosotros sabemos que nuestras obras no muchas veces son recompensadas en público, sino en privado. Porque si tú estás ahí, en un lugar que nadie lo sabe, y Dios ve tus obras, Dios también te va a bendecir cuando estás en público. ¿Estás conmigo? Las demostraciones en público no son nada para Dios, porque Dios sabe quiénes son que son guiados por Dios y todo lo que hacen, ¿por qué lo hacen? ¿Estás conmigo? Entonces en este día Dios te dice una vez más, hijo mío, hija mía, yo quiero que tú seas guiado por mi espíritu, porque donde está mi espíritu, allí hay libertad. Y en libertad te transformaré, en libertad te cambiaré, y en libertad haré la obra en tu vida. Simplemente avanza y confía a Dios. Porque en Romanos 1, versículo 17, así dice la Biblia, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué tremendo pasaje esto. En realidad en la vida hay momentos que puedes hacer algunas cosas con el dinero. Hay momentos en la vida, tal vez puedes hacer algunas cosas por algunos contactos que tenés. O tal vez el trabajo y algunas cosas más. Pero en las cosas importantes necesitas fe. ¿Por qué? Porque aquellas cosas que no puedes comprar con nada, por la fe vencerás. ¿Estás conmigo? ¿Estás recibiendo esta palabra? Hay cosas que solamente por la fe vencerás. Nada de este mundo puede ganar lo que es espiritual. Una vez más, apunta. Nada de este mundo puede comprar las cosas espirituales. Las cosas espirituales no se compran. Las cosas espirituales no se venden. ¿Estás conmigo? Pero por la fe tú puedes avanzar. Por la fe Dios Todopoderoso abrirá el cielo para ti. Por la fe recibirás sanidad. Por la fe, ahí todo lo que está enfrente de ti, tal vez llamado Goliat, desaparecerá. ¿Estás conmigo? Y todo tipo de obstáculos vencerás por la fe. ¿Por qué? Porque la fe es más que cualquier cosa que puedes tener en el mundo. ¿Estás conmigo? Entonces todos nosotros necesitamos esa fe que viene de Dios. Y el justo por la fe vivirá. ¡Qué tremendo es! Cuando nosotros vemos en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, aquellas personas que caminaron por fe, vemos milagros sucediendo, sobrenaturales. Porque hay momentos en la vida que tú necesitas eso sí o sí. ¿Estás conmigo?
Entonces siempre, cuando nosotros queremos una bendición, hay que ver que esa bendición venga del cielo, no de otro lugar. No de otro lugar, porque siempre esas bendiciones que trae el enemigo a nuestras vidas, después causan problemas. Pero la bendición que viene del cielo es purificado, es santo, es perfecto, es limpio, es agradable, es mejor que el resto de las cosas que uno puede imaginar y puede tener en este mundo. Nada es bueno comparado con las cosas de Dios. Y hoy en día necesitamos ser guiados por Él, día y noche. No vayas donde ves bendiciones, vaya donde ves a Dios guiándote día y noche. Tal vez es un desierto. Yo te aconsejo que vayas, porque ahí está la bendición. Tal vez tú lo ves, algunas personas decís, no, por la cara parecen hombres del diablo, pero en realidad Dios está obrando en la vida de aquellas personas, porque este mundo, a quien lo rechaza, Dios lo acepta. Y muchas veces Dios está en aquellos lugares donde la mayoría no lo ven. No porque Dios es invisible, no, simplemente siempre uno en la mente tiene cosas que en realidad son más ficciones que otras cosas. Muchas veces nosotros oramos y pretendemos la respuesta de semejante manera. Y en realidad eso no funciona. Queremos hacer una obra y siempre tenemos pensado que Dios responderá de esa manera. Y aquí equivocamos la mayoría. En realidad, cuando tú haces algo, no pienses cómo Dios va a bendecirte. ¿Estás conmigo? Cuando tú estás orando, no pretendas cómo Dios te va a responderte, porque muchas veces esperamos de la manera que hemos orado y al final no lo tenemos. Pero Dios lo había hecho de otra manera y nunca uno se da cuenta porque no lo mira. ¿Estás conmigo? Entonces muchas veces cuando tú caminas por fe, tienes que entregarte a Dios, decir, Dios obra en mi vida. Y presta mucha atención. Yo estoy ahora mismo dando una enseñanza para aquellos que lo necesitan, esta palabra de verdad. Cuando tú haces algo, no pienses cómo Dios te va a responder. Cuando tú empiezas a hacer algo en el mundo espiritual, no pienses. Dios sabe cómo sorprenderte. Dios sabe cómo obrar en tu vida. ¿Estás conmigo? Porque si tú ya lo sabes, Dios mío, entonces ¿dónde está Dios? Nosotros no podemos saber lo que Dios está haciendo. Tus caminos son diferentes de los caminos de Dios. Tu forma de pensar es diferente de la forma como piensa Dios. Entonces, cada vez cuando haces algo, estate en una posición así, con las manos abiertas, ahí en el cielo, decir, Dios, haga lo que quieras. Y Dios lo hace. ¿Estás conmigo? Y Dios lo hace. ¿Por qué? Mira, entregarse a Dios en el mundo cristiano, todos creen que es fácil y todos creen que se lo han entregado. Pero déjame decirte algo totalmente al contrario. Muchos no se han entregado, ni muchos se han humillado delante de Dios. Atento a esta parte. Nosotros creemos que nos hemos entregado a Dios, pero en realidad no lo hemos hecho. Nosotros creemos que nos hemos humillado delante de Dios, pero en realidad no lo hemos hecho. Atento en esta parte. ¿Sabes por qué? Porque nosotros en nuestra forma de pensar, nosotros creemos que es así y lo hacemos así, pero es un gran error.
Cuando tú tenés un encuentro con Dios, ahí es donde Dios te revela exactamente cómo debes hacerlo. Porque mientras en ese momento creemos que todo está bien, pero no lo es. ¿Estás conmigo? Así también cayeron muchos generales en la Biblia. Si tú empiezas a leer y estudiar la palabra de Dios, muchos creían que Dios lo hacía de tal manera, hacían tal cosa, pero Dios hizo totalmente diferente. Y muchas veces es lo que necesitamos. Dios, enséñame para que yo pueda humillarme. Atento. Mira, pueblo de Dios. Dios no va a hacer nada para que tú humilles. Humillar delante de Dios es una decisión que solamente tiene que venir de ti, de mí, de nadie más. Yo decido humillar delante de Dios. ¿Estás conmigo? Dios nunca te va a hacer para que tú humilles delante de Él. No, no. Tú debes humillar porque Él es Dios, Él es grande, Él es poderoso, Él es tu Señor, Él es tu Salvador. Es tu decisión. Amén. Y la otra, entregarse. Entregarse. Es una cosa muy fácil. Imagínate que estás en una situación muy complicada. Estás muriendo. Pero de repente en el otro lado hay una persona, dice, extiende tu mano, te quiero ayudar. ¿Tú qué haces? O te entregas y confías, o dices, no, no confío. Así es muchas veces con Dios. Entregarse es una decisión que tiene que salir dentro de ti. ¿Estás conmigo? ¿Por qué? Porque hay cosas como cristianos debemos hacer nosotros. Debemos hacer nosotros. Dios nos puede ayudar, pero hay decisiones que debes tomar tú, nadie más. ¿Estás conmigo? Entonces he titulado el tema Guiado por Dios. ¿Cómo yo puedo ser guiado por Dios si yo no me entrego a Dios? Si yo no me humillo delante de Dios, ¿cómo puedo ser guiado por Dios? No encaja. No encaja. Puedo ser cristiano 40 años y no ser guiado por Dios. ¿Por qué? Porque no me he entregado 100% a Dios. Nunca. No me he humillado delante de Dios. Nunca. Entonces no puedo ser guiado por Dios. Y aquellos que son guiados por Dios son hijos de Dios. Romanos 8, versículo 14. ¿Estás entendiendo? No es el que hace obras. Dios mío. Hoy muchas personas tienen obras. Se ve bien, pero anda y sepa que Dios lo ha rechazado a esa gente. ¿Estás conmigo? Porque las obras, el que mira y califica es Dios. ¿Estás conmigo? Las obras califica Dios, no las personas. ¿Estás conmigo? Atento. Todo el mundo debe entender. Como el otro día recibí un mensaje, me dijo una hermana que nunca me había escuchado. Dice, pastor, es que usted lo explica tan bien que yo nunca había escuchado un pastor que explique de esa manera. Yo digo, santo Dios, a ti sea la gloria. Recordé ahora, por eso tengo que volver a decir de esta parte. Mira, hay personas que hacen, entre comillas, buenas obras, pero Dios no está ahí. ¿Entiendes? No siempre lo que ven tus ojos, que ven bien, es respaldado por Dios. ¿Estás conmigo? A punto te estoy abriendo tus ojos. 30 segundos. Porque el demonio cuando viene, el primero viene para hacer obras buenas. Atento. ¿Por qué?
para engañar. ¿Estás conmigo? Luego, una vez que lo tiene esclavo, él se revela. ¿Estás conmigo? El anticristo va a venir exactamente de la misma manera. Va a venir en un momento muy difícil, que el mundo va a estar en crisis. Va a venir como el gran hombre, va a hacer obras buenas al principio, pero después va a hacer las obras del diablo. Va a ser el anticristo. Así también es el diablo cada día que enfrentas. No siempre él aparece mal. ¿Y quién te ha dicho que él aparece mal? Él al principio nunca aparece mal, porque si hubiera aparecido mal, tú lo rechazas, lo echas fuera en el nombre poderoso de Jesús y no dejas que él avance. Pero él no. Él, como con los niños lo creen, los niños son inocentes. Lo engañas al niño porque te cree. Así es el diablo. Primero llega, engaña. ¿Estás conmigo? Y las obras de él en este mundo son así. ¿Estás conmigo? Al principio está bien, pero luego aparece el mal. Pero aquellos que son guiados por Dios van a entender las obras del diablo. ¿Estás conmigo? Van a entender las obras del diablo. Y el diablo no puede engañar, porque esa gente lo ven. Esa gente entiende. ¿Por qué? Porque aquellos que son guiados por Dios, el mundo espiritual es visible. El mundo espiritual lo ven, sienten, entienden. Dios habla continuamente y te muestra. ¿Estás conmigo? Pero aquellos que no son guiados por Dios, tienen los ojos vendados, no entienden, no lo ven. ¿Estás conmigo? Es lo mismo que, por ejemplo, en una ocasión, cuando tú te diste cuenta algo y la persona que estaba al lado tuyo, no, inocente, no se dio cuenta. Dices, pero no te das cuenta. No, es que ¿qué pasó? No creo. Aquí sí. Así también es en la vida espiritual. Aquellos que son hijos de Dios ven las obras del diablo desde lejos, pero aquellos que no son guiados caen en la trampa. ¿Estás conmigo? Caen en la trampa. ¿Por qué? Porque no lo ven. No lo ven. Y entonces yo quiero ser guiado por Dios. Tú debes pretender, entender, esforzar, aprender, ser guiado por Dios. ¿Por qué? Porque es necesario. Es necesario porque sin ser guiados por Dios no podemos avanzar. Prácticamente no podemos avanzar. ¿Estás conmigo? Siempre el diablo llega. ¿Sabes qué hace? A uno no lo mata, aunque es su objetivo principal. Pero lo que hace que uno está dentro de cuatro paredes. Uno está como esclavo. Uno está como estancado. No puede salir. ¿Sabes? Entonces, es lo que hace. Como una jaula. Un animal dentro de una jaula tiene vida, vive, come, toma, todo, pero está encerrado. ¿Estás conmigo? Por eso dice la Biblia, donde está el Espíritu de Dios, allí que hay libertad. En libertad, tú siempre vas a avanzar con Dios. ¿Por qué? Porque no hay paredes. No estás dentro de una jaula. Tienes libertad para avanzar. Y qué hermoso es tener libertad espiritual. Porque cuando estoy hablando encerrado de cuatro paredes o dentro de una jaula, es estar encerrado en espíritu. ¿Estás conmigo? En espíritu, estancado. No entiendes por qué no avanzas. No sabes qué pasa lo que pasa. Dices, pero ¿por qué? ¿Qué está mal? ¿Por qué? Ahí está el enemigo. ¿Estás conmigo? Porque si las bendiciones de Dios están ahí, yo pregunto, ¿y por qué no llegan a mi vida?
Si la sanidad está ahí, ¿por qué la sanidad no llega en mi vida? ¿Estás conmigo? Entonces muchas veces el enemigo está ahí con sus obras malas, pero uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta. Por eso necesitamos ser guiados por Dios. Ser guiados por Dios, déjame decirte esto. Eso no significa que no hay problemas. Eso es mentira. Ser guiados por Dios no significa que no hay tempestad. Hay tempestad. Hay todo tipo de cosas en este mundo. ¿Qué pasa a aquellos que son hijos de Dios y guiados por Dios? El que dice que no, que vea la vida de los apóstoles y de los hombres de Dios que están en la Biblia. Más, ellos reciben más ataques. ¿Sabes? Son más perseguidos porque son hijos de Dios y el diablo lo ataca continuamente. ¿Estás conmigo? Eso que algunos tienen algún tipo de problemas y algunos, entre comillas, que creen que son súper cristianos, dicen, mira los problemas que tiene en la vida. Está en pecado, está en problemas, Dios lo ha rechazado, Dios lo ha mandado castigo. Nada que ver, nada que ver. Al contrario, aquellos que son hijos de Dios son más perseguidos por el diablo y son más atacados por los demonios y por la gente desde ya. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios. Lo hicieron a Jesús, lo hicieron a los apóstoles, a nosotros también lo van a hacer. El diablo aquí no lo ataca. El que no es guiado por Dios no está en el reino de Dios, no tiene frutos, no sirve a Dios, no hace nada. Más, es un instrumento para que ataque a los escogidos desde ya. ¿Estás conmigo? Por eso cada vez cuando tú estás en problemas, yo te felicito. Te felicito de verdad. ¿Por qué? Porque tú algo habrás hecho bien. Por eso estás ahí donde estás. Estás conmigo. Y algunos dicen esto. Escuchen atentamente esta palabra. Dicen, antes ellos fueron malas personas. Antes ellos cometieron muchos pecados. Por eso hoy están pagando. Falso. No es bíblico. No tiene una doctrina que viene del cielo. Nada que ver. Las cosas viejas han pasado. Las cosas viejas Dios ha borrado, ha eliminado. Ya no existen. Ahora soy nueva persona y vienen cosas nuevas en mi vida. ¿Por qué? Porque las cosas de antes ya está, no funcionan en mi vida. Ahora empiezan a funcionar las cosas nuevas. Entonces ahora mismo lo que a mí me pasa, eso no quiere decir que antes que yo no fui cristiano, hice tonterías y ahora estoy pagando. No, no. La sangre de Cristo me limpió. Ahora soy nueva persona. El pasado quedó en pasado. ¿Estás conmigo? Empezamos de un punto cero. De ahí avanzamos. Y a veces cuando hay problemas, eso no quiere decir que uno está en problemas. Uno ha hecho las cosas mal. Jesús también tuvo problemas. ¿Había hecho algo mal? No. Los apóstoles también sufrieron mucho y murieron de una manera horrible. ¿Habían hecho algo mal? No. Eso no es bíblico. Entonces, aquellos que no tienen un conocimiento, ven a un cristiano en problemas, empiezan a tener pena. Empiezan a tener lástima. A veces algunos empiezan a juzgar. ¿Qué habrá hecho mal? No, hipócritas, no ha hecho nada mal tal vez. Es porque es un hijo de Dios. Y Dios está caminando con él. Dios está caminando con ella. Y sabe el diablo qué es lo que Dios quiere hacer con su vida. Por eso lo ataca y lo quiere matar, destrozar y echar al fuego. ¿Sabes por qué? Porque ya sabe el propósito de esa persona. Por eso no quiere que sea usado. Desde ya. Y lo intentó con Jesús. El diablo. Ahí, en el desierto. Sabemos. Está escrito. No podemos predicar una doctrina que está escrito en cualquier lugar menos en la palabra de Dios. Del diablo.
Lo mismo hizo con los apóstoles. Antes que empiecen su ministerio, después de Jesús, también quiso matarlo. ¿Por qué? Porque sabía lo que iban a hacer ellos y lo hicieron y fueron guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, estés por donde estés, pase lo que pase en tu vida, lo más importante, que tú avances con Dios. ¿Somos perfectos? No. ¿Todo hacemos bien? No. Fallamos desde ya. Todos somos pecadores. El único santo perfecto es Dios. Pero lo más importante, ¿cuál es? Dios. Yo te amo igual. Yo te quiero igual. Y yo quiero ser guiado por tu Espíritu, Señor. Y Dios dice, te voy a rescatar. Porque tú me humillas delante de mí. Recuerda que si humillamos es una decisión propia. Si yo me entrego, es una decisión propia. Nadie puede presionar a una persona que entregue su vida a Jesús. Vemos en algunas personas, traen esforzado en las iglesias, empiezan a decir cosas, promesas, para que esa persona entregue su vida a Jesús. Es que no está bien, eso no es correcto, porque entregarse es una decisión que uno debe tomar. ¿Estás conmigo? Es lo mismo amar. Es que amar es una decisión. Nadie puede obligarte que ames a una persona. Eso tiene que salir de ti. Entonces, estas son las cosas cuando tú lo tenés bien y lo entregas a Dios. Dios dice, yo obraré en tu vida. ¿Por qué? Porque has tomado decisiones correctas. Y tú no pretendes sorprender a alguien en este mundo, sino honrar a mí como tu único Dios. Y ese es el objetivo, pueblo de Dios, de todos nosotros. Que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Que Dios sea honrado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tu salvación es de Dios. Tu bendición es de Dios. Todo lo que tenés es de Dios. Jamás intentes en este mundo agradar a alguien sabiendo que de esa persona no viene nada del cielo. Nosotros debemos enfocar en Dios, no en las personas. Primero Dios, luego el prójimo. Pero muchos han confundido el lugar. El prójimo y luego Dios. No funciona. Siempre Dios debe estar en primer lugar. Porque a Él le encanta cuando tú honras, das la gloria a Él y la alabanza de Él. Todos ustedes que están en la sintonía, que son cristianos, saben que nuestro Dios es celoso. Parece que no, pero lo es. Lo mejor de ti quiere Dios. Lo mejor. Lo mejor entrégalo a Dios, porque Él te va a bendecir. Yo recuerdo hace 15 años atrás, solo en mi habitación, hacía oraciones, todo tipo. Y han pasado 15 años de esas oraciones. Y Dios me hizo recordar de lo que oraba hace 15 años atrás. Hoy Él trajo a mi vida. Incluso había oraciones que yo me había olvidado. Pero Dios lo hizo. Porque Dios no se olvida nada, pueblo de Dios. No se olvida nada. Él sabe de dónde vienes. Por eso la Biblia dice, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Oh, amén.
porque Él sabe todo. Él sabe de dónde venimos. Y cada vez cuando tú haces algo y sabes que Dios está en el control, tú no necesitas tomar el micrófono para anunciar a todo el mundo lo que has hecho. Dios ha visto. Dios ha visto. Estás conmigo. Y llega un momento que tienes una entrega total hacia Dios, que ya no te interesa este mundo, las cosas de este mundo, las amistades que tenías antes, porque estás tan entregado a Dios que ya no te interesa nada, no te importa nada de este mundo. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Y ese es el nivel que Dios quiere que todos tengamos. Que sea Él en primer lugar. Y todas las cosas buenas encuentres en Dios, no en este mundo. Y Él lo tiene para darlo. Él lo tiene para darlo. ¿Estás conmigo? ¿Qué puede dar este mundo? Nada. Nada. Pero las cosas de Dios son cosas que duran por la eternidad. Dejemos las cosas temporales. Dejemos por bien de nosotros. Porque esas cosas son trampas. Esas cosas son las que no permiten que entres en la tierra prometida. Que entres en la bendición. Que entres en otro nivel. Son estas cosas. Y muchas veces cuando necesitabas a esa gente para tenerlo algo, déjame decirte hoy esto. No necesitas a nadie. Solo a Dios. De verdad. De verdad. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. A veces estamos aferrados en algunas cosas, en algunas personas, pensando que es bueno para nosotros. Mi querido hermano y hermana, Dios es todo lo que necesitas. De verdad. Tal vez debes avanzar en la fe, pero esa es lo que te hará sentir bien. Esa es lo que te llenará. Porque con Dios irás lejos y sin Dios de ninguna parte. ¿Por qué? Porque en Efesios 5, versículo 16, dice la Biblia, ¿por qué? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Una vez más, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Sabes qué quiere decir? Quiere decir así, que hoy debemos llenarnos de las cosas celestiales. Hoy debemos buscarnos a Dios, pedir que Dios nos guíe, que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Porque cuando lleguen los días malos, para que puedas resistir. ¿Estás conmigo? Porque en esos días ya será muy difícil. ¿Estás conmigo? Cuando el cuerpo aguanta bien, cuando hace bajo 30, con 2 metros de nieve, cuando tienes mucha ropa, estás bien calentito, o cuando no tienes nada. Desde ya, es lo que habla de este versículo. Y los días malos continuamente van y vienen, continuamente. Debes estar preparado. Porque cuando estamos preparados, podemos avanzar, podemos vencer.
Porque nosotros somos hijos de Dios. Y si Él te guía, sabe qué hacer en tu vida. No tomarás nada de sorpresa en la vida. No lo tomarás. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. Lo ves todo. ¿Dónde está el ejemplo? Está en la vida de Jesús. ¿Alguien podría sorprender a Jesús? ¿Había algunas sorpresas que alguien podía hacer que Jesús no sepa? No. Jesús sabía todo. Jesús lo veía todo. Jesús entendía todo. Aquí sí. ¿Por qué? Porque Él estaba guiado por el Espíritu de Dios. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Lo veía todo. Así también son los hijos de Dios. Lo ves todo. Entiendes todo. Porque Dios está obrando en tu vida. Por eso estés por donde estés, mi querido amigo. Deja que Dios te guíe. Simplemente entrégate. Y dile, Dios, te necesito. Y Él estará ahí. Empezará a ministrarte, mostrar cosas ocultas, cosas grandes. Te marcará una dirección en la vida. Y ahí seguirás. Y todo estará bien. Porque en Isaías 59, versículo 1 dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Oh, qué tremendo es. Su oído está ahí donde estás tú. Su oído está ahí donde estás tú. Su mano está ahí donde estás tú. Simplemente debes decidir, decir, Dios obra en mi vida, porque yo a ti te necesito, Dios. A ti te pido, Dios, que obres en mi vida. Pero no lo que necesita este cuerpo, sino lo que necesita mi espíritu. ¿Estás conmigo? Estamos enfocados pidiendo bendiciones para este cuerpo. Al contrario, deberíamos hacer esto. Bendiciones necesito, Dios, para mi espíritu. Ahí cambian las cosas. Porque en realidad, cuando yo alimento al cuerpo, escuchen todas aquellas personas que hacen oraciones como cristianos dignos. Cuando yo pido bendiciones para este cuerpo o bendiciones materiales, yo estoy alimentando al cuerpo. Y el espíritu queda atrás. Y luego, con esas bendiciones, entre comillas, yo avanzo y el espíritu queda atrás. Es un gran error. Nosotros lo que debemos pedir es bendiciones espirituales, porque si las bendiciones espirituales están delante, sí o sí, las bendiciones materiales te van a seguirte. ¿Estás conmigo? ¿Por qué? Porque el cuerpo es guiado por el Espíritu de Dios. Pero al contrario, cuando el cuerpo se pone rebelde, hace tonterías y te lleva en problemas. Pero el Espíritu de Dios no. Porque el Espíritu de Dios tiene un camino, el cuerpo no. ¿Estás conmigo? Por eso las personas con dinero hacen tonterías en la vida. ¿Por qué? Porque tienen para sobra. Pero el pobre, el que tiene, lleva y compra una comida para no dormir con hambre. ¿Estás conmigo? Entonces, cuando tú espiritualmente estás lleno, caminas con el Espíritu, ya administras bien, porque has visto todo en tu vida. Ya manejas diferente. ¿Estás conmigo?
Muchas familias, tal vez esta palabra toque a mucha persona. El hombre va, trabaja muy duro, de la mañana hasta la noche. Es un trabajador digno, pero tiene un defecto. Cuando gana el dinero, lo gasta en tonterías y no lleva el dinero a la casa. Aquí sí, hay muchos así, también mujeres. Pero el mismo hombre, cuando es lleno por el Espíritu de Dios, guiado por Dios, ya no hace esto. El dinero lo lleva a la casa para la familia. Es lo que hace Dios. Cuando el Espíritu está delante, todo está en orden y en disciplina. Cuando el cuerpo está por delante, hace desastres, porque el cuerpo no conoce orden, el cuerpo no conoce una disciplina. El cuerpo hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque he dicho varias veces y vuelvo a decir, porque el cuerpo es temporal. Como es temporal, dice, yo voy a disfrutar todo en este tiempo mientras vivo en este mundo, porque un día dejaré de existir. Pero el Espíritu es eterno, el Espíritu no se muere. El Espíritu dice, yo haré las cosas bien, iré en este camino, porque sé que esa es la manera que agrada a Dios, en orden y en disciplina, porque yo quiero eternamente estar con Dios. ¿Te estás dando cuenta la diferencia? Es así. Por eso cada vez cuando eres tú guiado por Dios, las cosas están en orden y en disciplina. Todo. Estás en buen camino. Y no importa lo que te pasa. Problemas, sí. Dificultades, sí. Ataques, sí. Todo puede pasar, está bien. Porque eres hijo de Dios. Y por eso el diablo trae en tu vida para desviarte. Pero eso es más que una bendición. Bienaventurados aquellos que son perseguidos por Dios. ¿Estás conmigo? Por eso Dios te dice en Proverbios 16, versículo 20, esto para ti. El que pone atención a la palabra hallará el bien. ¿Qué estoy diciendo? La palabra de Dios. Y sigue. El que confía en el Señor es bienaventurado. Oh, tremendo es la palabra de Dios. El Espíritu Santo está hablando una palabra así de recto para tu vida, que viene y debes recibir. Porque Dios es lo que quiere en nuestras vidas, poner atención en la palabra de Dios. Y Dios habla y habla y habla. Pero si uno no escucha, el problema no es de Dios. Pero el que confía es bienaventurado en su entrada y en su salida, en su casa y fuera de su casa, en su trabajo o en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor está en su vida y él confía en Dios y es guiado por Dios. ¿Qué más necesito? Nada más, lo tengo todo. Porque si lo tengo a Dios, es que lo tengo todo. ¿Estás conmigo? La diferencia entre David y Saulo, ¿cuál era la diferencia entre David y Saúl? ¿Cuál? Que David era guiado por el Espíritu de Dios y Saúl por hechiceros, brujeros, por demonios. Aquí sí. Entonces mira la diferencia. ¿Dónde terminó David y dónde terminó Saúl? Todos saben la historia. Así es en nuestras vidas. Porque las cosas de este mundo terminan como Saúl. Pero las cosas celestiales terminan como David. Y una vez más, David se equivocó y mucho. Y feo. Pero Dios lo rescató, lo salvó, lo ayudó y dijo, tú eres hijo mío, David. Y mi mano está sobre ti. Y tu reino será por eterno. Y por eso Dios lo llamó a David. Corazón semejante a él. Pero el mismo David que había hecho muchas cosas malas. Pero él supo arrepentirse, decir, Dios, me arrepiento. Me equivoqué.
y quiero pagar. Dios lo rescató. Entonces, el problema no es lo que hemos hecho, sino podemos ir hacia Dios y decir, Dios, aquí estoy. Heme aquí, Señor, aquí estoy. Por eso muchas veces hay que tener coraje para ir en la presencia de Dios. Hay que tener esa valentía. Ir delante de Dios. Dios, estoy aquí. Estoy aquí. Sin mentiras, sin excusas, sin nada. El problema tenía el vecino, el amigo, el jefe. No, nada que ver. Dios, estoy aquí. Me equivoqué. Me equivoqué, Dios. Ahí está la bendición de Dios. Estás conmigo. Porque cuando nosotros somos sinceros con Dios, es que somos sinceros con nosotros mismos. Como David. Como David. Por eso, mi querido hermano y hermana, estés por donde estés, hoy necesitas a Dios a tu vida. Y cuando te hablo que necesitas a Dios en tu vida, tal vez tú decís, pero yo tengo a Dios en mi vida. No, yo no hablo de eso. Hoy necesitas ser guiado por el Espíritu de Dios, que es diferente. ¿Estás conmigo? Hoy en día, muchos se equivocan y mezclan la misericordia con la bendición. Y en realidad son dos cosas diferentes. Uno puede llamar la misericordia una bendición, sí, pero la misericordia no es la bendición de Dios. Hoy en día, ser hijos de Dios, Dios ha tenido muchas ocasiones misericordia con nosotros. Pero hoy es el día, hoy es el tiempo de pasar de misericordia a la bendición de Dios. Esa bendición que tanto hablamos. Bendición celestial. La bendición espiritual. Esa bendición que se ve desde lejos. Esa bendición que aquellos que están a tu lado son bendecidos. Esa bendición que a la noche se ve y durante el día se ve. Porque esa luz necesitamos todos. Y Él cuando llega en tu vida, tú estás lleno del Espíritu de Dios. Tenés bendiciones espirituales y también bendiciones materiales. Te seguirán, vayas por donde vayas. ¿Por qué? Porque aquellos que son guiados por Dios son hijos de Dios. Y aquellos que son hijos de Dios, siempre la bendición de Dios está sobre ellos. Es lo que necesitamos en nuestras vidas. Y llegará. Y no pienses cómo llegará. Simplemente confía en Él, entrégalo a Él, humíllalo delante de Él y dile, Dios, quiero ser guiado por ti hoy, mañana y para siempre. Y todas aquellas personas que están en la sintonía, quiero que lo digas como palabra profética. Esto después de mí. Guíame, Señor.
por tu espíritu. Una vez más, guíame, Señor, por tu espíritu. En el nombre de Jesús, que alguien diga amén y amén.